Hola, buenas noches. Nuevo programa. Ya dijimos que antes de comenzar la cuarta temporada íbamos a ir haciendo especiales, un poco explicando lo que está sucediendo. Ha empezado agosto y las cosas siguen en movimiento. Sigue habiendo información, a veces menor, a veces mayor, a veces sorprendente, no hay que decirlo. Y hoy vamos a intentar repasar un poco, pues, 4 o 5 temas que creemos interesantes. Hoy hacemos, como diría aquel grupo conocido, sin eso total, siempre nos queda Portugal. Hoy hacemos el programa desde Portugal. Por cierto, muy bonita la zona norte de Portugal. Y un poquito, saben que hay la hora cambiada, pues un poquito antes de lo habitual, vamos a decirlo así de claro. Y empezamos con ese titular que hemos puesto, que es conceptual. Vamos a intentar hablar un poco de concepto y luego de hechos. Luego hablaremos de los movimientos en el PSOE, esa decisión de no pactar en Ceuta, porque no puede haber pactos con Feijóo. Hablaremos también del viaje de Sánchez a Marruecos. Hablaremos también de esa pacto prácticamente finalizado entre PP y Vox para llevar a Azcón a presidencia de Aragón. Hablaremos de esas peticiones o esas propuestas para el posible pacto o el acuerdo para que gobierne Sánchez, pues el catalán del Congreso, la quita Cataluña que enfada a muchas comunidades, obviamente. Y luego entraremos en detalles para que vean que hay gente que ha vagueado toda la legislatura y ahora parece que se han cogido con fuerza. Hablemos obviamente de ese movimiento del Ministerio de Consumo, el señor Garzón, que empieza a abrir expediente a las compañías aéreas por hacer llevar maletas. Todos los que viajamos sabemos de lo que hablamos, pero claro, también sabemos que hace años que sucede eso y se hace extraño que justo ahora pues lo muevan. ¿Qué quieren que les diga? Empezamos, como decíamos, hablando de eso que hemos titulado La España, vuelve la España de los perdedores. Y vamos a intentar explicarlo y ponerlo en el concepto para ver si se entiende bien lo que queremos explicar. Aquellos que tienen unos cuantos años, o sea, de nuestra quinta, un poquito más, un poquito menos, se acordarán de esa España de los años 70, finales de los 70, principios de los 80, donde, por ejemplo, en el caso del fútbol, por ponerlo más habitual, pues siempre decían aquello: hemos jugado muy bien, pero hemos perdido. Recordarán aquel gol que pudo meter Cardeñosa en el Mundial de Argentina. Qué bien jugamos con Brasil. Quién jugamos incluso, creo que era con Suiza, y no nos clasificamos. Recordarán aquella final de la Eurocopa, donde aquel gol que se le metió a Arconada. Sabemos que estamos hablando mucho de fútbol y algunos a lo mejor se pierden, pero bueno, eran jugadores de fútbol de la selección. O incluso el Mundial de México, aquellos goles de Butragueño y luego fuimos eliminados, pero qué bien que jugábamos. Jugábamos bien, o eso creíamos, pero nunca ganábamos. Era esa sensación, esa, no sabemos cómo denominarla, esa patria potestad, podríamos decir casi, que tenía todo lo español en aquel momento, de que, mire, hacíamos las cosas bien, o lo más importante, creíamos que hacíamos las cosas bien, y al final, por una cosa u otra, no funcionaban. Era, digamos, ese momento histórico de cambio. Y llegó, no en la política, en todo, llegaron los cambios. En la política empezaron los cambios, obviamente, con la llegada, y no por citarlo, que hace muchos años, de Felipe González, que consiguió algo que siempre hemos comentado en estas elecciones, cuando el país estaba en decadencia, luego del intento de golpe de Estado también, estamos hablando de principios de los 80, consiguió ilusionar a la gente, luego lo haría mejor o peor, no vamos a entrar, fue fruto de muchos cambios en aquellos momentos, y obviamente en lo individual, pues en la mentalidad esa española, pues fue cambiando con los años. Recordarán primero Indurain, que ganaba todo, Fernando Alonso, los coches, los Gasol, los Nadal, los Iniesta del Mundial, por decir algún que otro. Ya había esa sensación que se podía competir al mismo nivel que cualquier otro. Y donde vamos nosotros es que España da la sensación que psicológicamente como país, vamos a ver si esa catalanización de la política española que hemos hablado en muchas ocasiones también implica que haya que traer trenes de psiquiatras a España, no sabemos ya de dónde, quizá de Marruecos, que son más baratos, vamos a hacer ironía, pero esa sensación de que hay, que cada vez vemos más en la gente de que, oiga, es lo que tenemos, de no luchar, de no enfrentarse a la realidad, de que, oiga, yo voté bien, pero los españoles votaron mal, por decir el ejemplo más claro que hemos oído estos días. Esa sensación de engancharse a historias del pasado para intentar huir o enfrentarse al futuro, es decir, incluso inventarse el pasado, cosa por cierto
que como saben es algo muy socialista. Saben que todos los socialistas y todos los del partido de Sumar eran luchadores aunque no hubieran nacido contra Franco, cuando la realidad fue la que fue. Aquí levantaba la mano todo Dios, nosotros como que dicen no habíamos nacido, no somos culpables, pero todos sabemos que en aquellos tiempos la gente que participaba o no en movimientos democráticos, pues eran los que eran. Luego se apuntaron todos, vamos a decirlo así de claro, y ahora estamos en esa sensación de vuelta hacia atrás. Tenemos por un lado al Partido Socialista que ni se lo cree. Ellos creen que han jugado bien. Como diría el señor Sánchez, ¿quién se iba a imaginar que tendría opciones? Hablamos opciones a día de hoy, de volver a ganar las elecciones y que sobre todo, en caso de repetirse, depende de cómo juegue el partido, pues tendría muchas opciones de volver a ser presidente durante 4 años. Luego tenemos al señor Feijóo, que sigue sin entender, ni su equipo, que han jugado rematadamente mal. En este caso es un perdedor en el sentido estricto. Y fíjense que esto nos lleva a ese debate interesante que podríamos denominar ¿qué significa la vuelta de la España de los perdedores? En política, fundamentalmente, estamos hablando aquí en este canal de política, pues significa volver a ese antaño pasado donde las cosas, por más sorprendentes que puedan parecer, pueden suceder y donde los políticos no acaban de tener otra salida que no sea, obviamente, la política. Recuerden, por ejemplo, cuando en la época del anterior régimen, vamos a hacer un poco para atrás, donde las vacaciones del caudillo, del señor Francisco Franco, ¡ey!, pues eran vitoreadas cuando se iba a pescar, cuando no, pues estamos volviendo a ese impacto visual con el señor Sánchez. Vamos a decirlo así. Parece que todo se hace no para el beneficio de los ciudadanos, sino que todo se hace para el beneficio de una clase especial, de una clase diferente, de una clase que tiene más garantías que el resto de los ciudadanos. Y siempre hemos dicho en este canal, y vamos a insistir hasta el último día, que una democracia viene marcada, obviamente, cuando todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades y cuando todos los ciudadanos disponen de las mismas opciones. Y está claro, viendo cómo se está desarrollando las últimas semanas, que eso cada vez es más inaudito, más difícil, y no porque no lo digamos nosotros, sino porque se está creando un estigma en la sociedad de buenos y malos. Y ojo, y aquí hablamos en todos los sentidos. Hablamos obviamente desde el Partido Socialista, que son los buenos, no sé qué, y hablamos desde el ámbito obviamente de otros partidos que dicen que ellos son los buenos y lo que ha pasado es que los ciudadanos no han sabido votar exactamente lo que debían de votar. Es decir, una sensación extraña de volver a ser los perdedores, los que siempre justificaban la derrota, aquellos, perdón, Cardeñosa, espero que no nos oiga porque no le tenemos ninguna queja, obviamente, Arconada, que era nuestro ídolo de pequeño, aquellos personajes, Butragueño, etcétera, que realmente parecía que hacían una cosa y realmente la realidad era otra. Y es que no tenían ningún trofeo, ningún premio, ni ninguna ganancia. Tuvo que venir la época, como hemos citado, de los Indurain, Fernando Alonso, Gasol, Nadal, Iniesta, por citar los más fundamentales, pero que eso representaba un espíritu de país que parece que ahora vuelve a estar perdido. Y es esa sensación de que son los perdedores. No hablamos de la gente que esté perdida, porque gente perdida puede haber en todos lados y por muchas situaciones. Hablamos de los perdedores reales. Gente que no tiene oficio ni beneficio. Vamos a decirlo con claridad. ¿Qué haría Sánchez? ¿Qué haría Feijóo? ¿Qué haría Yolanda Díaz? ¿Qué haría Santiago Abascal, por citar los 4 más fundamentales? Ya sabemos lo que haría Junqueras o lo que haría Puigdemont. Puigdemont, sobre todo, contentos en los clubs alterne de Berlín. Pero, ¿qué haría esta gente sin la política? Y creo que todos tenemos la misma respuesta. Nada. ¿Alguien se cree que crearían una cadena de supermercados? ¿Que crearían una multinacional textil? ¿Que crearían una pyme? Pues creemos que nadie. Son auténticos perdedores que se refugian en la política y que están intentando negociar todas las últimas semanas, no el bien de todos, sino la supervivencia personal.
Y cuando la política busca la supervivencia personal, pues tenemos un problema obvio, que es que entra en escena la manipulación, entra en escena el intentar explicar cualquier cosa de cualquier manera y entra en escena situaciones casi dantescas. Nosotros el otro día proponíamos un ejercicio en redes, en Twitter. Por cierto, ya volvemos a tener el pajarito azul, no sabemos cómo se llama, la X azul o cómo se llame, desde hace un par de días. Como decíamos, pues proponíamos un ejercicio que era ¿con qué partido es más difícil justificar un pacto? Y el resultado, saben que son encuestas, no son las del CIS, como Tezanos, obviamente, pues son encuestas que llegan a 2.000, 3.000, 4.000 personas respondiendo. Y además, en el caso de nuestro perfil de Twitter, se imaginarán con un perfil más centrado entre, podríamos decir, el 4 y el 8, por decirlo de alguna manera. No están centradas en el 8 al 10 ni en el 0 al 4. Con lo cual, son los partidos, digamos, que más tradición tienen o deberían tener de pactar, porque no son los extremos. Pues decían creemos nosotros, bastante lógica. Casi el 90% de la gente decía que el partido que es más difícil de justificar un pacto en democracia es Bildu. Luego estaba Junts, luego estaba, creo, Sumar y luego estaba Esquerra Republicana. Esquerra Republicana no pinta nada, ni en eso. ¿Dónde queremos ir? Que todo el escándalo se está montando en la negociación con Junts, cuando algunos pensamos que qué puñetas hace un gobierno de España pactando con Bildu. Un gobierno, no estamos hablando de lo que decían hace 4 días, no, hacemos cosas puntuales, no, están pactando traer a un presidente de gobierno gracias al apoyo de los antiguos amigos de los terroristas. Hombre, suena cuanto menos extraño. Y toda esta maquiavélica posición, ¿saben a dónde está llevando ahora mismo al Partido Socialista? A intentar convertir a los enemigos de la democracia, aquellos que precisamente, con todos los respetos, pues son partidos democráticos. Lo han hecho en su momento con Vox, lo hemos explicado en más de una ocasión, que Vox, como saben, no lo vamos a decir nosotros, pero sabe mucha gente que no es amigo, digamos, de lo que decimos en este canal, por muchas cosas, pero nosotros seguimos pensando y creyendo que es obviamente un partido democrático, que hay elementos dentro del partido, pues que generarían dudas y que, por cierto, han sido golpeados en estas elecciones donde han perdido más de 20 diputados y parece que nadie se ha enterado. Suponemos Santiago Abascal sigue cabalgando, no sabemos si buscando el dorado, pero la realidad es que todas esas situaciones que han llevado incluso a poner, digamos, en una esquina del escenario a Vox, pues ahora se están girando curiosamente contra el PP, que creemos algunos, hemos escuchado estos días cosas como al fundador del PP fue Fraga, un franquista, y dices, coño, y los de Bildu, unos que pegaban tiros en la nuca, en fin, o sea, cosas bastante anormales. Pues como decíamos, pues ha llegado el momento en que el PSOE tiene que limpiar, vamos a decirlo de alguna manera así, al Partido Popular. Y por ejemplo, ha sucedido hoy. Había un acuerdo para hacer llegar al gobierno de Ceuta y el PSOE ha dicho que no puede haber ningún pacto con Feijóo. ¿Les importa a los ciudadanos el PSOE o solo les importa, en este caso, Sánchez? Jugar con la dinámica de que Feijóo, en pocas palabras, lo han dicho entre líneas, es un puro fascista. Hombre, y Feijóo, que saben que últimamente parece que acierta muy poco, pues a nosotros, no sé a ustedes, nos parecerá quizá no muy espabilado a veces, pero de fascista nos parece bastante poco. Y creemos, curiosamente, de que seguramente tiene más simbologías democráticas que otros líderes como el propio Sánchez. Son de estas historias que están mutando las últimas semanas y que nos quieren llevar al escenario de que a mediados de mes, donde saben que se va a constituir el Congreso, en principio se va a proponer por parte del rey, suponemos ya a finales de mes, un candidato a la presidencia del gobierno, donde lo que se propone es llevar a un extremo y aislar desde el Partido Socialista a Vox, que ya está aislado, también por su incompetencia, no hay que decir otra cosa, y al Partido Popular, que si no pone coto a estos temas, pues se va a encontrar también en una situación de todos conmigo o todos contra mí. Algo que nosotros comentamos en campaña. Vox solo podía pactar para llegar al gobierno. El PP solo podía pactar con Vox, y eso era un error conceptual. Cuando se han abierto los últimos días, recordemos, con Junts per Cat, pues han salido 3 millones de voces, fomentadas muchas por el socialismo, que eso es una barbaridad, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver. O sea, que el PSOE
pacte con los que han pegado un tiro en la nuca a sus miembros. No es una barbaridad, y que el PP pacte o llegue a un acuerdo con aquellos que son, perdón, subnormales, como el señor Puigdemont, que lo único que han sabido hacer en la vida es meterse en un maletero, eso es una barbaridad supine. Hombre, queremos algunos que intentar destruir el país, que sería el argumentario fundamental contra Puigdemont, no es lo mismo que pegarle un tiro a quien no piense como tú. Y son esos detalles que o aclara de una puñetera vez el PP o se verá en esa dinámica socialista, dirigida, nunca mejor dicho, por Sánchez, de llevarles al rincón del escenario y allí, con los medios de comunicación totalmente aislados, no van a tener ninguna o van a tener muy pocas opciones de decir nada. Van a quedar en segunda ronda y, como hemos dicho en más de una ocasión, si va a haber, que nosotros seguimos creyendo que va a haber repetición electoral, van a presentarse en una situación muy débil. Porque al final, para ustedes, para nosotros, para cualquier oyente, ¿qué es alguien que cree que ha hecho bien las cosas y no ha conseguido su objetivo? Perdón, como hemos dicho, un perdedor. Fue el mundial, fue el otro mundial, fue lo otro. No vale decir, como dice el PP, es que hemos jugado de puta madre, lo hemos hecho genial, somos súper listos. No, no, no. Ustedes son listos si los ciudadanos les votan. Y si no les votan, pueden creerse que lo han hecho muy bien, pero realmente han fracasado en su intento. Vuelve esa España de los perdedores, que algunos pensamos que estaba ya olvidada, y vuelve tanto por el PP como obviamente por el resto de partidos. Porque al final los políticos están demostrando que o están en política o no tienen capacidad para estar en ningún lado. Y decíamos lo de Ceuta, es inadmisible que el PP acepte que el PSOE diga que no puede haber ningún pacto con Feijóo y que lo digan como si estuvieran enfadados. Pero esta gente no sabe comunicar, no sabe explicar a los ciudadanos lo que está pasando, no sabe explicar el PP que el gobierno lo único que está queriendo es llevarles a ellos un escenario como si fueran unos auténticos radicales mientras ellos pactan con los que pegaban tiros en la cabeza a sus compañeros. No tienen esa capacidad o tienen complejo o miedo de hacerlo por lo que dirán. Porque la sensación al final es que los líderes del PP les importa también poco este país y lo único que están es satisfechos con lo que hacen ellos, satisfechos con seguir cobrando su sueldo a final de mes y les importa un huevo haber perdido las elecciones o están en una posición complicada a día de hoy. Y eso, señores del PP, hay que recordarles una cosa que ya hemos dicho en algún programa de los últimos, que si hay las elecciones de diciembre, la gente tiene memoria. Si no, que se lo pregunten a Esquerra Republicana, que ha pactado con el gobierno socialista 4 años y ha perdido la mitad de sus diputados. Y claro, los líderes quieren seguir, como se pueden imaginar, las bases dicen que hay que echarlos. ¿Quién decide? ¿Alguien se cree de verdad que si mañana hubiera elecciones en Cataluña y los líderes siguen, Esquerra nos hundiría? ¿Pero qué tipo de análisis hacen los políticos en este país? ¿Qué poca visión tienen los políticos? Y luego se enzarzan en situaciones como lo de Sánchez en Marruecos. Saben que Sánchez se ha ido de vacaciones a Marruecos, ninguneando a su escolta, dice que se lo ha pagado en un avión privado. Bueno, en fin, nos gustaría haber visto ese avión privado que la lleva a Marruecos. Como ha recordado algún medio, un viaje privado donde todas las televisiones marroquíes están encima de él para vender y comunicar la humillación, según ellos, de un presidente que va de vacaciones, en vez de ir a España, al líder mundial de turismo, va a pasear por las calles de Marrakech. Seamos claros, ¿puede pasear el señor Sánchez por las calles de Santiago? ¿Puede el señor Sánchez pasear por las calles de Barcelona? ¿Puede el señor Sánchez pasear por las calles de Sevilla? Todos estaremos de acuerdo que no ha podido en los últimos años y a pesar de los resultados electorales no puede. Con lo cual, no solo humilla al turismo de este país yendo a un país vecino, que podría haber ido perfectamente si hubiera sido lo que hubiera hecho habitualmente todos los años, nadie le va a discutir que se va de vacaciones, pero en un momento como este, parece cuanto menos una decisión extraña. Luego hay los que hacen la paja mental, que si eso forma parte del robo de los datos de Sánchez, que te queremos para fomentar el turismo, etcétera, 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 que ahí saben que nosotros entramos poco o nada, pero la realidad es que parece una decisión desafortunada
Y volvemos a lo mismo. Y el PP se enzarza en temas personales en vez de explicar o comunicar la importancia de ese hecho. Parecen colegiales en un examen de final de curso que han estudiado el día antes. Se saben de carrerilla las cosas y cuando les hacen pensar se les escapa todo el argumentario. Y hombre, y algunos creemos que la política va de argumentarios, va de pensar, va de reflexionar, no va de decir de carrerilla las cosas que quieren escuchar los líderes, que es como parece que hacen algunos. Y decíamos, y mientras la política en ese bajón de agosto, pues tenemos ese pacto prácticamente ya cerrado entre el PP y Vox para colocar a Azcón de presidente de Aragón, que parece que se han empezado a quitar los complejos. Vamos a ser sinceros, si el PP y Vox tienen que pactar para gobernar, como ha pasado en Valencia, pues que pacten de una puta vez. Que no lleven 3 meses para pactar, o 2 meses, por el miedo a que dirán. Porque eso forma parte de ese complejo de enviarte a la esquina del cuadrilátero y decir, solo estoy para que me peguen. ¿Es que los ciudadanos les han dado mayoría a ustedes? Como si le han dado mayoría al señor Sánchez y al señor de Bildu. Pues gobernarán. ¿O alguien se cree que no va a gobernar Sánchez si puede con Bildu? Pues lo mismo pasará en los otros lados. ¿O es más malo Vox que Bildu? Porque creemos que la política no va de qué partido es malo, no. Sí que es cierto de que la política debería ir en los pactos de gobierno, obviamente, de aquellos partidos con un pasado oscuro, hablamos obviamente de Bildu, y no con aquellos partidos que dicen, perdón, a veces tonterías y no saben perfectamente ni imperfectamente qué están diciendo. Y hablamos obviamente de Vox. Que Vox sean unos señoritos a veces desnortados, vale, pero no tienen detrás ningún muerto en la mochila. Y eso es una diferencia bastante fundamental con Bildu. De la misma manera que Junts, del que se habla mucho, tampoco tiene ningún muerto en la mochila. Que son unos cantamañanas las 4 familias de Cataluña, no sé qué, no sé cuánto, y que la gente ignorante les sigue votando. Oiga, eso es democracia, lo hemos dicho 1000 veces. Cambien la educación, cambien la información y que la gente sea consciente de a quién vota. Si un presidente como Sánchez te engaña cada día y le sigues votando, es que solamente eres un desinformado y un incompetente. Pero eso es democracia. Es que no les interesa cambiar el sistema educativo porque prefieren 36 millones de borregos que voten. Bueno, volvemos a lo que hemos dicho al principio, la España de los perdedores. Las que les parece lo mismo una cosa que otra, mientras ellos crean que lo están haciendo bien. Y obviamente en esos pactos que también están empezando a surgir y se están empezando a negociar, pues hay 2 elementos fundamentales con los partidos catalanes, que son, por un lado, esa propuesta, vamos a decirlo así, de Yolanda Díaz, de que se hable catalán en el Congreso, y esa quita de la deuda que parece que se ha propuesto a Cataluña en su máxima complejidad, digamos. Hablan de 60.000 millones, obviamente el resto de comunidades se han puesto el grito en el cielo. ¿Cómo se le va a quitar a una autonomía una deuda de 60.000 millones y por qué a ellos sí y a nosotros no? Es que son cosas tan evidentes que creemos que no hace falta discutirlas mucho más. El problema es que muchos de los que ahora se quejarán son los que apoyan a Sánchez. Así de claro. Y el tema del catalán en el Congreso tenemos que decir una cosa muy contundente. La Cámara Territorial en España es el Senado, no es el Congreso. Con lo cual, si se plantea o se planteara o se está haciendo que en el Senado se hable catalán, pues oiga, es la Cámara Territorial y uno podría entenderlo, pero en el Congreso no. No me jodan que no saben castellano todos los diputados. No me jodan que no saben castellano. Que hay que elevar los gastos con más funcionarios ahora traductores de catalán a castellano. ¿Pero en qué mundo vivimos? Es que tú le explicas esto en Marte y se te quedan alucinando, se te quedan diciendo, pero ¿qué cojones pasa en este país? ¿Se han vuelto todos locos? ¿Hay que enviar realmente desde Marte un tren de psiquiatras a España como hay que enviarlo a Cataluña? ¿Qué hay que hacer para que se entiendan que las barbaridades no tienen cabida ni en agosto ni en ningún otro mes? Porque realmente estamos rompiendo el principio de la democracia, que es, como hemos insistido muchos días y hoy lo hemos dicho al principio del programa, que todos tengamos las mismas oportunidades.
Porque vamos a poner un ejemplo muy tonto. ¿Por qué los señores diputados catalanes necesitan un traductor para seguir cobrando? ¿Y por qué los médicos que quieren venir a Cataluña no les ponen un traductor a su lado para ejercer en castellano? Porque si es obligatorio el catalán, también debe serlo en el otro lado. Contratemos 100.000 traductores de catalán, quitaríamos el paro en Cataluña, y todo médico, todo profesor que quiera dar clases, que lo haga de forma simultánea, como están pretendiendo en el Congreso. Ridículo. Totalmente ridículo. Estamos en unos escenarios cada vez más ridículos y eso solo se debe a la negligencia de una clase política que cada vez está más perdida. Decíamos, una persona puede estar perdida por 1000 cosas. Puede estar perdida hasta por amor, si quieren. Pero una persona no puede perderse en la política cuando está al servicio de los ciudadanos. Es una cosa diferente. Obviamente tú no te representas a ti mismo, señor Feijóo, señor Bendodo, tome nota otra vez, señor Tellado, no, ustedes representan a los millones de personas que les han votado. Y les han votado para que sean firmes y tomen decisiones. Y negocien si es necesario. Y consideren que si unos pactan con Bildu, ustedes pueden pactar con Junts y no se les caiga la cara de vergüenza. Algunos creemos y entendemos que si es lícito que el día de la votación el señor Sánchez gane por el apoyo de Bildu, también es lícito que el señor Feijóo ganara con el apoyo de Junts. ¿Qué diferencia hay? Aparte, partiendo de que Junts es la ultraderecha europea, con lo cual estarían más cómodos, obviamente, con el PP y Vox, que estarían con otro. ¿Qué diferencia hay? Porque para algunos, insistimos, es más grave haber pegado un tiro en la cabeza a los compañeros de partido que meterse en un maletero y ser un chorizo. Lo de las señoras del Club de Alterne de Berlín se lo dejamos pasar, incluso a Puigdemont, que a muchos políticos les gustan esas cosas. Pero la realidad es qué complejo tiene el PP de perdedor de limitar sus negociaciones, como si ellos, como dijo el otro día Cuca Gamarra, todos saben lo que pensamos. Pues señora Cuca, dedíquese a otra cosa. No sé, a lo mejor en Mercadona hay plazas de cajera, con todos los respetos. Porque la política no es para saber lo que piensan. Porque yo le aseguro que ni yo ni ninguno de nosotros sabemos qué ha pensado usted esta noche a las 2 de la madrugada mientras está durmiendo en la cama. Ni nos interesa. Es su puñetero problema lo que piensa. Por lo que le pagan, señora Gamarra, es por actuar y por llegar a un acuerdo, porque le han votado muchos españoles que la suma de votos da más que los que suma el señor Sánchez con el señor Bildu. Y si eso significa un esfuerzo y usted no está de acuerdo, por citar el ejemplo, con cualquier acuerdo con Junts o con quien sea, como si apoyan en Esquerra Republicana, por citar otro partido, ¿quién lo obliga a quedarse en el gobierno, señora Cuca Gamarra? Búsquese un trabajo, como cualquier hijo de vecino. Ah, no, que es que yo he nacido para ser política y de aquí no me tocan. Esa es la triste realidad. No se preocupan por los ciudadanos, se preocupan por ellos mismos y les da cosa luego salir a la calle y poder decir, ¿ves cómo tengo unas ideas claras y directas? No, eso no es política. Recuerden, la política nunca debe estar detrás de la moralidad. Está por delante. Aquellos que consideran la política basada en la moralidad, en la moral, y aquí estamos pensando obviamente en Vox, por decir ejemplos más claros, se equivocan. La política ha de estar pensada en el bien de los ciudadanos, en hacer cosas para que los ciudadanos estén contentos, porque vamos a ser sinceros, ustedes si gobierna mañana el PP, vamos por ejemplo más radical, con Esquerra Republicana, y resulta que pasan de pagar de impuestos 5.000 a pagar 1.000, sus hijos a tener trabajo y cobrar 3.000 euros al mes, ¿les va a importar un huevo la moralidad de la gente de Esquerra? ¿Les va a importar un huevo la moralidad de ir a misa de la gente de Vox? ¿No? Lo que van a decir, hostia, usted en su tiempo libre haga lo que le dé la gana, pero usted gestiona bien. Y los políticos les pagamos para gestionar bien, aunque ellos crean que les pagamos por ser morales, éticos y por no follarse a su amante los fines de semana. No, les pagamos por gestionar el país bien. El resto son complejos de perdedores. Y obviamente,
Y nos vamos al último tema, que nos ha parecido muy divertido en un día como hoy, en principios de agosto, que es esa decisión de consumo de expedientar a las compañías aéreas por llevar una maleta al lado, multas de hasta 1.000.000 de euros, hemos leído, y decimos, oh, fantástico, porque estamos hablando de una cosa que hay cientos de sentencias contra las compañías aéreas. Hasta ahí estaríamos de acuerdo con el señor Garzón. Hombre, pues Garzón, algunos que como saben, pues viajamos un poquito, no hemos tenido, también lo confesamos, ningún problema con las maletas nosotros, pero sí allegados. Eso sucede hace años. ¿Por qué en medio de agosto, cuando ya mucha gente ha pagado sus billetes y ha pagado las maletas adicionales, sale con esto? ¿Qué pasa? ¿Que ha estado 4 años vagueando en el gobierno y no ha hecho nada y ahora está poniéndose puntos para volver a ser ministro? Porque es que no tiene otra explicación. Y está claro que igual que Irene Montero y Belarra parece que han sido vetados en un hipotético gobierno de Sánchez, Garzón, de la mano de Yolanda Díaz, parece que seguiría. Y parece que le han dicho, oye, chavalín, entre chuletón y chuletón, y viaja a Nueva Zelanda, acuérdense, que debe ser el primer gran comunista del mundo que se va viaje novios a Nueva Zelanda durante un mes. Es fantástico. Pues ha pensado, voy a hacer algo para ganarme un puntito ahora en verano, que nadie habla de estos temas. Insistimos, nos parece que está muy bien, pero nos parece nuevamente una decisión fuera de lugar, fuera de tiempo y sobre todo una decisión creada para ganarse fans o fanáticos más que para gestionar un país. Esto salió, recuerden, creo que hace 2 años ya está lo de las maletas, o por ahí, no quiero mentirles, creo que fue un poquito luego del último cierre de la pandemia, y lo lógico, ya había directrices europeas que decían eso, es que en aquel momento se hubiera bloqueado el tema. Pero, ¿qué hacía Garzón de aquellas? Ah, la huelga de los juguetes, acuérdense. Cosas interesantes e inteligentes de un personaje mediocre, que sinceramente, lo peor, y ya solo por eso habría que intentar cambiar el gobierno, seguirá siendo ministro si sigue Sánchez. Y eso, seamos sinceros, ya no es una España de los perdedores, es una España del puto cachondeo, de que gente incompetente que no sabe ni hacer una O a un canuto, o como puñetas se diga, cree que como ministro y de consumo va a hacer algo más que chuparse un polo en medio de un frío invierno. En fin, de esas cosas estúpidas que siguen sucediendo en este país. Decíamos, un nuevo especial hemos hecho hoy desde Portugal, con 1 hora menos, vamos a decirlo así de claro. Vamos a intentar seguir haciendo especiales estos días hasta la constitución de las Cortes. Cada 2-3 días aproximadamente intentaremos hacer el programa, según haya novedades, obviamente. Insistimos, la 4ª temporada va a comenzar a principios de septiembre. Hemos alcanzado ahora de esa presupuesto que consideramos que debemos llegar al 56-57% de oyentes. Nos movemos ahora mismo en un 2,8%. En fin, animamos a todos aquellos, sabemos que es verano, que es agosto, a intentar poner los máximos recursos para que podamos seguir trabajando durante todos estos meses y la 4ª temporada. Recordemos que el primer acto ya lo haremos en Gijón en octubre, como ya hemos ido informando, y ya estamos pensando en el segundo acto, que será en noviembre, y estamos barajando diversas ciudades. Necesitamos obviamente el apoyo de todos ustedes, o de quien pueda obviamente, para intentar seguir trabajando con fuerza. Nosotros nos vamos a emplazar de aquí a 2 o 3 días con un nuevo programa, excepto que haya alguna novedad que nos haga salir de golpe. Como siempre decimos, simplemente seguimos.